tengo de vuelta en Venezuela, la verdad que estoy mal. Por eso te admiro, te respeto, y yo creo que el día de hoy lo mejor que se puede hacer es conversar con ustedes, conversen y yo escucharlo con Jenny de la mano. Gracias, profe. Gracias. Ay, Noel, quiero hablar algún día de la reconstrucción, pero por ahora no estamos en eso. No. Estamos en algo tan difícil que hasta los bosques, hasta los parques están deforestados porque en Venezuela no hay gas. Sí. En Venezuela, no te estoy diciendo de una islita perdida en el Océano Pacífico. Ya se deforestó el 10% del parque Henri Pittier. Henri Pittier, ahí está. Nada más que el 10%. Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible, y quizá la noticia sale ahora, ¿no? Por esta etapa donde hay este nuevo proceso de deforestación debido a que no hay gas, ¿no? Pero durante años el chavismo estimuló, fue permisivo, y en el caso de este parque en el estado de Aragua es uno de los ejemplos, pero en muchos parques nacionales el chavismo ha ido permitiendo la invasión de esas áreas principalmente para efectos habitacionales, ¿no? Pero junto con eso viene ese proceso de deforestación. Venezuela tiene cualquier cantidad de zonas urbanizables programadas de importancia, ¿no? Y con posibilidad de acceso a los servicios y todo lo demás, pero no. Para el gobierno, como lo que busca es la destrucción, algo propio del proceso socialista, estimula este tipo de fenómenos, ¿no? Y en el fenómeno de destrucción hoy encuentra esa parte de no hay gas en Venezuela, por favor, y comienzan a deforestar un bosque por la leña. Por eso es que hay que siempre orientar esto en el punto de vista, en el punto grande, ¿ves? Si hoy lo que se ve es eso, y la denuncia grande queda en el espacio de que están acabando con este parque nacional por la leña. Vamos al fondo, es Venezuela, y cómo es posible que sea gas lo que haga falta, que sea combustible lo que haga falta. Vemos las colas de gasolina y empezamos a ir entendiendo el proceso de destrucción de PDVSA que Chávez inició en el año 2002. Entonces, todo eso tiene sus razones y se vive en la actualidad. Y es importante siempre ver el fondo de las cosas y la razón de las cosas. Y vamos a un punto con respecto a este asunto de la ecología. Jenny, vamos a salir un momentico de nuestra frontera y vamos a tocar el punto de los incendios en el Amazonas. Hay un detalle ahí muy interesante. El acuerdo de Europa, de la Comunidad Europea con el Mercosur, se va a caer debido a las discusiones y el roce gigantesco entre Macron y Bolsonaro. Pero una de las cosas que argumenta Macron es que supuestamente no hay un compromiso con la biodiversidad del Amazonas por parte de Brasil, del gobierno de Bolsonaro, y por lo tanto se objeta el acuerdo comercial. Señores, el arco minero, todo el proceso de destrucción que ha vivido Venezuela, toda la destrucción salvaje que ha vivido el Amazonas venezolano, no ha dicho pío, ninguno. El problema es ideológico. Punto. Bueno, Pancho, porque no le puedo decir Papa Francisco porque es un irrespeto a la silla de Pedro. El Bergoglio. Sí, Pancho. Que en Argentina hay hambre. ¿Y por qué no habla de Venezuela? ¿Porque está su amigo Maduro? Pues tiene que hacer campaña, y una campaña muy peligrosa y muy dolorosa, Jenny, profe, porque conversando con una persona con respecto a la situación esta política latinoamericana y haciendo un punto en Argentina, estábamos viendo el proceso de inflación, ¿no? Y de pérdida de poder adquisitivo tan salvaje que se ha desatado desde que la amenaza del socialismo se hace tangible nuevamente con el triunfo en estas primarias recientes. Y entonces le explicaba que en mi visión
el kirchnerismo necesita que ese caos esté bien desatado, que el caos de la inflación sea grande, crezca muchísimo, para que la devaluación sea real, se sienta fuertemente en los bolsillos, y ellos, al poder retomar de nuevo el gobierno, comenzar con una serie de medidas que vienen a darle algún tipo de solución al pueblo, ¿no? Lo que van a hacer es aumentar el nivel de crisis, el nivel de destrucción, el nivel de hambre, de desesperación, para poder darle continuidad a esas supuestas medidas que van al final en contra de la libertad lógica, porque atacarán directamente la libertad de tener propiedad privada. Vamos a volver a una nueva etapa de estatización en nombre del pueblo y una nueva etapa de expropiaciones como la que decía Chávez en nombre del pueblo. Y para eso necesita el kirchnerismo que el caos económico esté bien desatado a la hora de tomar el poder. Exactamente. Así es la cosa. Fue tremendo. El dólar estaba a 40 el viernes antes de las PASO, el lunes después de las PASO en 65. Y de ahí, bueno, obviamente el riesgo país se fue a las nubes. Nadie cree en la gente esta, en Fernández. En realidad el presidente quiere ser Alberto Fernández porque puede indultar a su vicepresidente, que sería Cristina Fernández de Kirchner. Claro, después del indulto, Cristina va a terminar de alguna manera presidente y va a ser un alivio para Venezuela y para Cuba, porque van a tener una nueva vaca lechera. Exacto. El problema va a ser que Argentina no va a poder tomar leche. Y una caja de resonancia política que le va a volver a brindar sustentación a la locura del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y una caja de resonancia y una herramienta más para el freno de las soluciones que nuestros países necesitan. Pues. Volvemos al caso, no se golpeó en caliente en Venezuela y esto pasa. Lo hablábamos el año pasado hablábamos claramente sobre el informe del partido PSV, de la organización criminal PSV, los que gobiernan aquí en Venezuela, y hablamos sobre que las preocupaciones o la acción importante internacional de este año eran las elecciones argentinas. Y cuando lo comentamos en aquel momento, recuerdo yo que mucha gente en Twitter me decía, usted sí está hablando pendejadas. Ok, hoy tenemos otra prueba más de cómo trabaja el socialismo, cómo van organizando, cómo este asunto es global e ideológico y se sigue negando la realidad del problema. Antes de seguir con todo lo que pasa en Venezuela, quiero comentarte 3 cositas que me parecieron interesantísimas. Dicen los cubanos, aquí en el sur de la Florida, cayeron de la mata, se dieron cuenta. Y estoy admiradísima, porque te leo los 3 titulares y por favor, los comentarios después de los 3 titulares. Okay. Juan Guaidó reconoció que el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro no funciona. Segundo, la OEA condenó las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Tercero, y no por ello menos importante, Julio Borges dice que el anuncio de las FARC es el primer resultado del antidemocrático Foro de Sao Paulo. Comentario. Bueno, todo eso se enmarca dentro de todo ese vacío, ¿no? Todo es eso, todo es un gran vacío. Y un gran vacío increíblemente peligroso para el destino de Latinoamérica y más allá del destino de Venezuela. Porque todo el chiste de lo que ha sido la OEA durante todo el tiempo, durante todos los años de su existencia, porque esa idea noble de la OEA, por supuesto, todo se va deformando dentro de este espíritu del control multinacional, pero hay que recordar que la OEA es algo primigenio a la Organización de las Naciones Unidas. Después de que entra la lógica de las Organizaciones Unidas, la OEA va perdiendo la razón de ser como tal en ese momento,
y la Guerra Fría dio un espacio posterior a la Guerra Fría, vemos un nuevo espacio para el renacimiento de un control social, control de gobiernos, de intercambio de pueblos a través de esta reunión de clubes de gobierno. Entonces, ¿qué es la OEA? El diálogo de Juan Guaidó. El diálogo de Juan Guaidó no merece mayor comentario, porque como hemos dicho en varias oportunidades, el diálogo, este juego que hacen los socialistas al llamar al diálogo e imponer su dialéctica, es simplemente eso, es un festival de tonterías que lo que van haciendo es que durante ese tiempo se le brinde oxígeno y se vaya validando el proceso de destrucción que ellos proponen. Por supuesto que es un diálogo acordado y es así desde el inicio, nosotros vivimos en un diálogo eterno y permanente desde el año 2002, quizá después de los sucesos de abril se inauguró esa primera etapa de diálogo, se vio más formal en el año 2004 y desde entonces es lo mismo, simplemente hay pequeñas pausas y cambios de determinados protagonistas. Y Julio Borges y bueno, Julio Borges, el asunto... No nada más que los titulares, porque sí, lo demás ya era más de lo mismo. Lo bueno es que llegamos ahí a Foro de Sao Paulo, y tenemos que entender el proceso que vincula los regímenes de los partidos de izquierda, todos estos partidos socialistas y el narcotráfico y el narcoterrorismo. Y vamos a hacer un punto para poder encontrar una serie de paralelismos en este juego Venezuela, Colombia, Foro de Sao Paulo, narcotráfico y terrorismo. Hace un par de años, un año, hablábamos mucho de cómo iba a funcionar el proceso de paz colombiano, cómo supuestamente este pedazo de la guerrilla iba a volver de nuevo por las armas, que las armas iban a quedar guardadas, que íbamos a tener esto, que íbamos a tener una separación de algunos líderes, que el partido iba a quedar funcionando. Es decir, hace un par de años hablamos lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque era absolutamente lógico, porque es el ABC natural de este tipo de cosas. Usted está tratando con comunistas, pues. Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces ahora Colombia se enfrenta al alicate de manera más formal. Hay un partido FARC y hay un ejército FARC. Entonces ese alicate va a ir aplastando y acabando con lo que queda de institucionalidad en Colombia de una manera muy rápida si no se soluciona el problema de Venezuela. Porque todo parte de aquí. Ahora, ¿cómo se está evitando solucionar el problema de Venezuela? Gracias a la oposición. La oposición permite la entrada o trae a los negociadores noruegos, que son los que facilitaron el proceso de paz colombiano. El proceso de paz que hoy tiene esta cosa. Y es bien importante que se entienda, no hay disidencia de la FARC, es FARC. Punto. Igual que no hay disidencia del chavismo, es chavismo. Es la misma organización criminal. Entonces, ¿qué encontramos? Que todo este aparato viene a acabar con la institucionalidad y sostener procesos que son absolutamente negativos para el desarrollo de las naciones, bien sea la FARC en Colombia o el chavismo en Venezuela. La gracia siempre va a ser la misma, hacer daño e ir contra la voluntad y el desarrollo real que necesitan los pueblos. Para eso, ahí entra todo el concepto diplomático de todas estas organizaciones multinacionales que lamentablemente han hecho lo imposible para hacer posible lo inconcebible, que es que esté absolutamente perdido el norte de las naciones, y cuando las naciones empiezan a hacer lo correcto, sus líderes que empiezan a hacer lo correcto son tachados de locos, son tachados de dementes, de personas que están yendo contra los derechos humanos, que están yendo contra la voluntad del desarrollo, y encontramos que no les queda otra que empezar a gobernar a los puñetazos, a los trancazos, a lo que se conoce como la derecha reaccionaria, algo que también hemos hablado mucho, porque siempre es así. No hay cambio, la historia es un ciclo constante, porque los pueblos son inmaduros, porque de repente viene un aprovechamiento del poder frente a la necesidad de una reacción frente al proceso de destrucción que vivió esa nación. Contra eso no hay cambio, por eso no es bueno ponerse creativo, porque lo que hace es un hueco muy profundo. Por eso es que siempre insistimos en el caso venezolano, en que después de una tiranía, y por eso es tan importante recalcar que lo que vive Venezuela es una tiranía comunista, después de una tiranía, si usted no coloca una dictadura, si usted juega a la democracia, va a destruir la nación. En el caso venezolano es muy fácil hacerlo porque los intereses son muy grandes. Eso sí hay que
Carlos, a mí me molesta cuando le dicen dictador a Maduro. No es un dictador, es un tirano. Es un tirano y es una tiranía comunista. Es siempre importante darle el golpe ideológico de lo que significa un proceso de tiranía comunista. Cuando se le quita la carga ideológica al proceso criminal que destruye nuestra nación y la carga ideológica que hace posible que veamos que este abrazo internacional que mantuvo al chavismo durante todos estos años aún exista, es eso, es un soporte ideológico, más allá de las alianzas comerciales debido al poder económico de lo que significa controlar a Venezuela. Hay un fondo ideológico lo que lo hace posible, y eso es cuando se niega, cuando se minimiza, cuando se banaliza, permite que esto continúe. Entonces es muy importante recalcar, Venezuela está bajo una tiranía comunista, y si juega a la democracia, Venezuela se va a despedazar, y eso lo tenemos que evitar a toda costa por el bien completo de la región. Noel, hay un tema que es más de lo mismo, pero hay mucha gente que está confundida con este bendito y protegido de Dios, el señor Guaidó, que anuncia la creación de un centro de gobierno con Leopoldo López a cargo. Hay gente que siempre buscando la solución mágica cree que esto va a solucionar algo. Mira, esto no soluciona nada. Bueno, quizás lo único que solucione es el hecho de que España por fin tiene que decir qué va a hacer, porque esto está violando cualquier cosa, ¿no? Si nos ponemos serios en lo que tiene que ser la diplomacia, los acuerdos de Viena y cualquier cantidad de cosas formales con respecto a lo que funciona la diplomacia. Leopoldo supuestamente está en la embajada de España, y cuando tú tienes el beneficio de encontrarte como huésped o recibiendo los beneficios del asilo, en el caso de él se encuentra supuestamente como huésped en la embajada en territorio español, este cargo, por más que sea como el resto de los cargos en un gobierno que no tiene ningún tipo de acción efectiva de gobierno, tiene que generar un problema. Pues entonces la primera parte de la solución es la solución que tiene que encontrar España a esta realidad, porque esa parte del chiste no va a ir encajando muy bien. Soluciones que traen estos nuevos comisionados que Guaidó puso sobre la mesa. Todavía seguimos agregando comisionados en la parte de finanzas y recuperación de activos, pero no sabemos lo que es un contralor, ¿no? También tenemos adicional que el canciller ad hoc, Julio Borges, yo creo que hay que hacer mayor acuerdo. Bueno, y Guaidó técnicamente nombró presidente a su jefe, pues, porque es importante que se entienda, Venezuela, al igual que la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, somos países presidencialistas. No tenemos estos asuntos de primer ministro ni cosas de estas. Entonces, quien controla el centro de gobierno es el presidente. Entonces, pongamos claro esto: si existe una presidencia interina y hay un señor que controla el centro de gobierno, ese es el presidente. Lo que hicieron fue como sincerar un poquitico esa parte del chiste, ¿no? Siguiendo en el chiste, que es muy, muy importante esta parte de esto, porque va encajado dentro de este asunto diplomático que España ahorita me lo acaba de recordar, que es un reciente artículo de Bloomberg de esta semana. Este artículo de Bloomberg desnuda a través de una serie de entrevistas con personal diplomático que tiene que hacer vida en Venezuela de distintos países, como ya la gran mayoría de las personas de los países que tomaron la decisión de acompañar al proceso de presidencia interina y todo este asunto del guiado, que lo hicieron coordinados por la fuerza y el motor de la decisión de los Estados Unidos, decisión correcta en cuanto al hecho de que hay que desconocer el régimen de Maduro, decisión errada a querer reconocer algo que no tiene ningún tipo de sustento. Pues como sabemos, el guiado es un producto de la Asamblea Nacional. Aquí en este país no existe nada que tenga legitimidad. La Asamblea Nacional tiene la misma legitimidad que tiene Maduro. Entonces,
es ahí donde entra ese error. Pero el asunto es que en distintas conversaciones con este personal diplomático de estas embajadas, Bloomberg llega a una conclusión que ya la habíamos hablado hace tiempo, siendo que el proceso de esta encargaduría de presidencia no tiene forma alguna de hacer efectiva su gobierno. Guaidó es un presidente simbólico. Ya para la gran mayoría de estos países que se fueron expresando a través de este artículo, es un adorno ahí simbólico que estará allí, y hay que ver cómo volvemos a hacer negocios con el chavismo, cómo nos volvemos a entender, y decimos que este Corotico está ahí bien, vamos a respetar Corotico, pero vamos a entendernos contigo, vamos a ir renovando el placer de nuestros embajadores y funcionarios, vamos a ir atendiendo ese tipo de posibilidades, y oye, perdona simpatía a tu embajador, dile que venga, pero sin hacer mucho ruido. Y así, ya pasó con Alemania, está pasando con Brasil, está pasando con cualquier país que quiera abrir los ojos frente a la realidad, que tiene un chiste ahí en el medio, que no funciona y que simplemente va a seguir durando hasta que los Estados Unidos tomen la decisión de ponerle fin a todo el chiste. La señora de Leopoldo sigue respetando el legado de Chávez desde España. Y de donde esté. Igual que no solo la señora de Leopoldo, lo tienes también en el guiado, que se preocupaba tanto de que cómo se sentiría la hija de Chávez. Sí, claro. Entonces se preocupaba mucho por eso, ¿no? Capriles también ha sufrido tanto por eso. Bueno. Sí, no, yo los entiendo, claro. El malo es Maduro. Resulta que todo lo anterior fue bueno. No, y vamos a llegar al caso donde el malo es Diosdado, porque si Maduro se va, Maduro puede contar con todas las garantías para una salida digna. Entonces aquí se llega al colmo de lo inhumano, de la deformación total del pensamiento lógico, en pro de generar un asqueroso nivel de impunidad y regodearse en el excremento que es el chavismo. Mira, Jenny, lo que le están haciendo a Venezuela no tiene nombre, es una cosa realmente espantosa. Y cuenta con el aplauso internacional, cuenta con el empuje de todo lo que es la izquierda internacional, y sobre todo cuenta con la traición de muchos venezolanos. Porque aquí hay una cosa que yo siempre he insistido. Claro que el G2 existe, claro que eso está allí, claro que hace daño, claro que penetra, claro que hace el trabajo, pero no le echen la culpa a todos G2. Hay mucho venezolano malo. Mucho venezolano haciéndole muchísimo daño a Venezuela, consciente e inconscientemente. Porque la parte del inconsciente es quizá la más grave, ¿no? Porque Venezuela cuenta con un inmenso mar de veletas que no tienen ningún tipo de noción política, ni ningún tipo de conocimiento del problema, ni siquiera se preocupan por entender, banalizan la carga ideológica, y resulta que el país los aplaude. El país va y les rinde culto y no entienden lo que está sucediendo. Y se va involucionando, y el daño se hace más profundo. Esa es una gran realidad. La puñalada que más hiere en todo lo que está sucediendo en Venezuela es de manos de venezolanos. Eso sí es duro. Estaba también escuchando declaraciones de Tarek El Aizami, que dice que están en plena recuperación económica, que tendrán la capacidad de incrementar la producción petrolera, generar riquezas a través de la explotación y comercialización de minerales, y está resurgiendo la Venezuela productiva. Habla de 2020, o no sé, a este paso no creo que 2020, sino 3020. Bueno, la Venezuela productiva... Y ahora es un desastre. Venezuela productiva no existe porque, a menos de que hablemos del único producto del socialismo, que es la miseria, ¿no? Entonces, de eso sí, cada vez puedes incrementar mucha más miseria. Esta semana, el disparar del dólar va a generar una increíble producción de miseria, dura. Entonces... El salario mínimo llega a $2. No te preocupes, va a llegar a 1 y va
Va a llegar un momento en que vamos a tener un salario menos de la expresión monetaria dólar, nuestro salario va a ser menos de, porque en este momento, como no está previsto un aumento de salario, pero sí está previsto que el dólar siga disparado, porque ya nuestra moneda simplemente no existe. El bolívar, no vas a poder calcular un referente bolívar dólar, ni bolívar petro, ni bolívar nada, ni dólar nada que tenga que ver con Venezuela. Eso estamos muy próximos a llegar, ¿no? La fantasía de la economía rublo ya ni siquiera va a poderse sustentar. Entonces, esa es otra parte del cuento. La Venezuela productiva solo va a producir miseria, pero mientras tanto, las negociaciones continúan y el trabajo del régimen continúa, a tal nivel que subimos nuestras reservas internacionales en 700 millones de dólares. Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo sucedió esto si tenemos un bloqueo económico? Por lo que advertíamos desde el inicio, existe la triangulación. ¿Por qué? Porque la economía y el mundo hace posible ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no se puede jugar a la democracia con una tiranía comunista. Porque el mundo moderno está hecho para que sean eficientes y puedan funcionar, y más cuando cuentan con el poderío económico de lo que significa Venezuela. Noel, ¿qué hay con ese grupo de rusos que se instaló en un fuerte militar para una misión desconocida en la frontera venezolana? Si me permites, te voy a ser sincero, cualquier cosa que se diga al respecto no es más que especulación, porque el nivel de secretismo que tienen ese tipo de misiones es realmente impresionante. Se sabe que están allí, se sabe que es un fuerte muy cerca de la frontera colombiana, montaña de la frontera con Colombia, montaña dentro de esa zona venezolana, de los Andes venezolanos. Entonces, se sabe que son rusos, se sabe que le llevan cualquier tipo de material más allá del militar, hasta ahí. Todo lo que se diga adicional no es más que especulación, porque información real no existe. Recuerda que hay que tener una cosa como constante, que nos lleva también a otra expresión que es importante. Tú sabes que siempre hay una duda con respecto a que si Venezuela es un estado forajido, un estado fallido, un estado ¿qué? Venezuela es un estado fallido, hoy. Ya mañana se podrá explicar de una manera más clara, pero entiéndase, aquí no hay soberanía. Y cuando usted no tiene soberanía, porque los rusos tienen soberanía, la FARC tiene soberanía, el ELN tiene soberanía, Hezbollah tiene soberanía, las mafias de minería están ejerciendo su soberanía, los chinos tienen la propia, iraní es la suya, los bielorrusos un pedazo, y así. Cada esta cosa que es Venezuela se desintegró ya de manera soberana, formal. Este tipo de organizaciones y países que están haciendo vida en Venezuela, en el territorio de lo que es Venezuela, toleran la existencia del gobierno que les ayuda a mantener la idea de que no están allí como situaciones donde ejercen soberanía. Puede sonarse complicado, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, hoy Venezuela no tiene control de su soberanía de manera real, el gobierno no tiene real ejercicio de poder y soberanía en el territorio venezolano, lo cual nos califica, por supuesto, como estado fallido. Es todo tan duro como la realidad, porque simplemente es la realidad. Es la realidad mientras el país lo están empujando a una velocidad increíble a una campaña electoral. ¿Campaña electoral para qué? Campaña electoral, ellos mismos se dicen, no, nos negamos a que se adelanten las elecciones parlamentarias, pero asisten a procesos de inauguración de las maquinarias electorales de los partidos. Jenny, es bueno que el venezolano que ama el país termine de despertar, el venezolano que de alguna manera siente una conexión real con Venezuela, y el venezolano que entiende que este es el mejor país del mundo y la oportunidad que tiene Venezuela de cambiar las cosas, de verdad, de volver a ser productivo, de verdad de hacer las cosas. Es importante que se entienda que están allí, que es cuestión de que comprendamos que tenemos el derecho natural a la rebelión, a la libertad y a nuestra defensa y a recuperar nuestro país. Eso es fundamental, entender lo que vale Venezuela.
¿Perdona? Se decía que el que todavía no despertó y escucha a este señor Guaidó, que reitera su exigencia de nuevas elecciones, se vuelve a dormir. Sí, porque no, para eso están, porque eso es lo principal a entender. Todo este aparato opositor está para acabar con la posibilidad de que pueda existir algún tipo de forma de encontrar la manera real del camino hacia la libertad. Esa es la base. No, para eso está este aparato opositor, no para otra cosa. Está allí para impedir que el chavismo sea desmontado. Hasta su último hecho, su último freno, su último recurso es ser ellos, los representantes del chavismo en el gobierno, si tienes que quitar al PSV, pero ser chavismo. No están allí para otra cosa. Por supuesto, una de sus principales labores es adormecer a la sociedad para que no vea el camino hacia lo correcto. Lo que me resulta un poco chocante es que si este señor Maduro decide irse, tiene completa libertad para irse. Sí, por eso le ofrecieron ya una salida digna. Entonces, eso también tiene que verse más allá de Venezuela. Esto es una tarjeta esta de pase por goce, pase por la cárcel, esa de salida de la cárcel de monopolio, ¿no? Porque te están diciendo, si tú matas, torturas, si tú haces narcotráfico, pero lo haces desde la presidencia de la nación como un gobierno, tú vas a poder contar con la venia de poderte ir sin ningún tipo de problema si llevas el país a una encrucijada de destrucción total y a un fenómeno de tragedia humanitaria. Si te vas, qué bien, saludos. Eso es lo que le están diciendo al mundo, a todos los potenciales criminales que están haciendo vida dentro de la política internacional. ¿Para eso es solo para Maduro o también entra en el paquete Diosdado y todos los demás? De acuerdo al guiado, a cualquiera que se ponga del lado de la Constitución de Chávez. De la Constitución de Chávez. Otro insulto más. Aquí está la Constitución por la que seguía esta gente, pues por el librito ridículo asqueroso. Este librito, desde el proceso constituyente de 1999 en Venezuela se abolió el Estado de Derecho, se acabó el equilibrio de poderes y es todo gracias a ese librito. Y entonces ellos seguían gracias a ese librito. Por eso es que mucha gente cuando viene y me pregunta algo con respecto al artículo tal de la Constitución o porque el proceso que lleva el TIAR si se basa en el aspecto constitucional de que tiene que ser elevado por esta Asamblea Nacional, no importa, no sirve, no existe. ¿Por qué? Porque parte todo de ese librito ridículo, parte todo de la existencia de algún tipo de institucionalidad en Venezuela. Esas cosas no existen. La Constitución de Chávez, de acuerdo a la Constitución creo que del 61, es totalmente ilegal. Es absolutamente ilegal. La Constitución, el proceso constituyente de 1999 es absolutamente ilegal. Contó con la bendición de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces y contó con el aval de una estructura comunicacional que le dijo al país que Chávez tenía el 80% del país, cuando esta Constitución ni siquiera fue aprobada por el 28% de los electores de aquel momento, cuando Chávez ganó con mucho menos votos que Lucinchi 15 años antes. Entonces todo este caos en el que han metido al venezolano ha hecho posible esta desgracia, esta mentira constante, y el venezolano ha ido asimilándola y aceptándola. Después de tanta gente dormida, ¿cómo se hace para despertar si hace años que estás dando tu mensaje y siempre fue correcto lo que dijiste, siempre se cumplió todo? Hace años que te escucho, hace años que sigo lo que decís. Nunca te equivocaste en lo que iba a pasar, porque simplemente estás hablando de una tiranía comunista. Entonces, el que conoce un poquito sabe que 2 más 2, 4. Por eso todo lo que anticipaste se cumple. Y
todavía no despiertan. Y no van a despertar. Lo que se necesita es que el que ya despertó deje de comportarse como veleta. Lo que se necesita es básicamente eso. El que ya despertó, que deje el comportamiento como veleta. Porque que termine de entender que nada de lo que llamó a votar, nada de la estructura política tradicional venezolana que hizo que el venezolano legitimara esta desgracia y la vistiera democracia voto a voto, nada de eso funciona para dirigir el mañana, ni para dirigir la salida real de lo que tendremos que enfrentar si se deciden hacer las cosas, ni para el mañana. Punto, nada de eso funciona. Entonces, si dejaran ese comportamiento de veleta y cuando tenían un poquito de seriedad no hubiesen salido a aplaudir las estupideces del guiado y ahora van y aplauden otro producto que salió de esa Asamblea Nacional, de verdad esa es la parte triste de todo este asunto, porque lo que se necesita es que el que despertó deje de comportarse como veleta y entienda que nada de aquello sirve, que si nosotros queremos país, y país en serio, nosotros lo primero que tenemos que entender es que dejemos dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Era evidente para cualquiera que tuviese un mínimo de noción política, preocupación por el país, que Chávez venía a destruir con un proceso socialista. Estaba más claro, no podía ser. Entonces, si uno veía el resto del mapa, uno veía que estos tipos venían a imponer un proceso revolucionario, que las revoluciones no nacen solas hoy, que las revoluciones son hijas, hermanas de un proceso revolucionario previo, que esa estructura está dentro de un marco internacional, que Venezuela es un poderío económico, que Venezuela es petróleo, que Venezuela era el único país no islámico de la OPEP. Cada una de esas cosas te van marcando el análisis claro para poder saber hacia dónde iba esto. ¿Por qué no se quiso entender? ¿Cómo fue que se callaron las voces que en algún momento empezaron a expresar sus preocupaciones, tanto por el Foro de Sao Paulo? ¿Cómo fue que eso desapareció? ¿Cómo los medios vetaron toda esa voz? Ese es el gran problema que tiene Venezuela. El gran problema de Venezuela es que sigue creyendo en un mar de ilustres nulidades que solo entierran al país en la banalidad y en la estupidez. Venezuela tiene que romper con su estructura tradicional y buscar nuevos derroteros. Venezuela tiene que entender que tiene que cambiar, darle un verdadero salto cuántico en todos los sentidos. Y en el principal sentido es en el entendimiento de la política, comprender el daño ideológico que significa el socialismo y avanzar hacia el desarrollo real. Aplicar un poquito de sentido común y comprender que la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, esta espantosa y terrible realidad, va a ser aún mucho peor si no hacemos lo correcto. Sí, va a ser mucho peor. Te lo digo también por mi país. Cada vez se va a poner más difícil. Entonces, yo ya no sé más cómo decir, por favor, entiendan, escuchen lo que dice Noel Leal. Hay algo, una frase tuya, que la tengo marcada a fuego. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Con entender eso, ya tenemos una gran parte del problema resuelto, porque nos vamos a dar cuenta que no existen los milagros, que no va a venir un papá salvador, que o se hace entre todos, o nos hundimos todos. Eso es, y hacerlo de manera correcta, en el sentido correcto. Porque dice hacerlo entre todos para volver a legitimar, hacerlo entre todos para volver a darle... No, por eso lo que se tiene que hacer es lo correcto. Es principalmente parte de entender la realidad ideológica, entender el colaboracionismo y comprender que Venezuela lo vale. Porque hay mucha gente que tira a Venezuela a pérdida, y eso es una de las cosas más estúpidas, porque hay algo que es realmente interesante. Tú quebraste, el chavismo como hace esto, quiebra a Venezuela, y se roba todo, se roba el agua de los botellones de agua, se roba todo, ¿no? La engrapadora, el lápiz, imagínate todo en una función de país, pues te robaste el tesoro de la nación y destruiste todo. Eso sucede en cualquier empresa, eso sucede en cualquier país, y
recuperarla es un imposible. Es un imposible. Recuperar a Venezuela es un verdadero paseo. Es realmente fácil. Si entendemos, uno, la necesidad de la imposición de orden, la posibilidad de entender que se tienen que fundamentar las bases de la libertad dentro de un nuevo marco de confianza y establecer esa confianza internacional en base al orden y a lo correcto. Punto. Venezuela es no solo recuperable, sino se puede construir una cosa que no tiene nombre. Entonces lo principal a entender es eso, cuánto vale Venezuela, lo que vale Venezuela en la increíble oportunidad que tenemos de recuperarla y hacerla crecer, hacerla grande de verdad. Y entender que Venezuela como unidad territorial es el mejor negocio que puede haber para los realmente interesados en mantener nuestro continente en orden. Porque Venezuela, la Venezuela que ofrece el chavismo, la Venezuela débil que ofrece el chiste, no va a aguantar. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Lo que se está cocinando en Latinoamérica es muy, muy, muy feo. Es realmente feo. Lo que decías de recuperar a Venezuela y la facilidad para hacerlo es que allí hay de todo. De todo. Y han robado mucho, pero queda muchísimo para recuperarse. Y queda muchísimo no más. Pasando de este gobierno a una elección, porque seguimos en lo mismo. Y queda muchísimo más. Los pasos que marcaste son perfectos. Exacto, y queda muchísimo más, Jenny, queda muchísimo más, porque Venezuela no ha explotado jamás de manera real lo que es nuestro poderío turístico. Ajá. Simplemente pon orden, hermano. Sí. Pon orden y arranca todo un desarrollo de infraestructura y no va a haber inversionista que no le interese hacer que las cosas funcionen. No va a haber. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, Jenny, ahorita ustedes se acaban de salvar del huracán, Miami. Se acaba de salvar del huracán. Venezuela está en la cuenca del Caribe y no sabe lo que es eso, ¿vale? En la cuenca del Caribe. No sabe lo que es eso. Sí, ni eso tienen. Nada. Lo único que tiene Venezuela es belleza, oportunidad, futuro. Y lo único que tenemos que hacer es acabar con el socialismo. No sabes cómo espero que esas palabras sean una realidad pronto. Porque ya más daño del que le han hecho a Venezuela, por Dios. Y todavía se puede recuperar. Todavía se puede recuperar y recuperar de una manera grandiosa. Por eso es que tenemos que entender que todo el daño que se ha hecho, por supuesto que va a doler, por supuesto que todo eso, hay que declarar cualquier cantidad de cosas como irrecuperables. Hay que entender que el venezolano necesita una nueva inyección. Hay que entender que el venezolano, mucho venezolano se envileció y se embruteció gracias al proceso socialista. Hay que entender todo ese tipo de realidades. Hay que comprender que se le ha hecho muchísimo daño y como explicaba hace rato, mucho ha sido con la mano del venezolano. Esa puñalada es la más dolorosa de todas. Pero hay que comprender que no hay tierra como esta y que esa oportunidad la tenemos allí. Hay que entender que estamos en un continente que brinda esa posibilidad y por eso es que es tan importante mantener muy claro ese referente de lo que significa Occidente y de lo que ha significado América como continente libre. Libre. El pensamiento de ese esquema de libertad es lo que nos puede dar el desarrollo económico, social y el marco de libertades necesarias para generar un país, construir una nación. Si algún país, si algún territorio tiene las herramientas para hacerlo, es Venezuela. Y si algún país cuenta con la gente capaz de hacerlo, porque igual que hay mucha gente mala, hay gente simplemente extraordinaria, es Venezuela. Precisamente hoy estaba leyendo la noticia de un joven venezolano en Perú, médico venezolano graduado de la Universidad de Oriente. Y el joven se da el lujo de ser el número 1 en el examen de la Facultad de Medicina de Perú. Eso es Venezuela, esos son venezolanos que tienen una capacidad única, extraordinaria. Nosotros somos un mar de individualidades que hemos fracasado como colectivo. Si entendemos el valor de lo que significa Venezuela, si empezamos a amar a Venezuela como debe ser, seremos un colectivo realmente exitoso
y podremos recuperar el buen nombre de nuestro país. En la hora anterior le comentaba al profe que todos los venezolanos que están en Argentina consiguieron trabajo, porque fueron a ganar su pan trabajando, no viviendo del Estado. Es admirable. Por eso es que cada vez están trabajando. Por eso es que cada vez que se le dice al país, no, que el venezolano es socialista, el venezolano no es socialista, chicos. El venezolano cuenta con una dirigencia socialista y cuenta con una capa que ya la malacostumbraste a la dependencia del Estado. Pero el venezolano es ese que estabas viendo allí, ese venezolano que tú comentas, es ese potencial de trabajo, de respuesta, con educación, con ganas de vivir, con responsabilidad familiar. Entonces, eso existe, eso está allí y eso forma parte de las hermosas y extraordinarias riquezas de Venezuela. Noel, nos encontramos Dios mediante el próximo domingo. Amén. Para seguir tratando de despertar conciencia, que la gente se dé cuenta de lo maravillosa que es tu tierra y que luchen para recuperarla. Viva Venezuela, Jenny. Viva Venezuela. Gracias y muy buenas noches.